son las 8 de la mañana con 7 minutos en hora del centro. Querido Paco. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va, Qué Paco gusto. Abundis? Muy bien. Te leímos ayer. Como... Muy interesante. Encuestadores o pronosticadores. Sí, el término en inglés, que era el título Sí. original, es pundits contra pollsters. Sí. ¿No? Porque han aparecido varios artículos digamos, en el gremio especializado sobre este tema, diciendo que básicamente las mediciones, y cada vez se ve más con el voto popular, son cerca de 2 millones de votos a favor de Hillary. En el agregado fueron correctas, sin decir que eran pronósticos. Las preelectorales era lo que estaban midiendo. El problema fue básicamente en 3 estados. Y el escándalo así en Estados Unidos, por lo menos en foros de opinión pública y de estrategas, es el caso de Wisconsin, donde Hillary Clinton abandonó el estado, simplemente asumió que estaba ganado, al igual que Michigan, e hizo campaña solamente los 4 últimos días antes de la elección. Que supo que algo pasaba. Que supo que algo pasaba. Oye, a ver, qué paradoja, ¿no? Paco Abundis. Estoy viendo que casi ya son 2 millones de votos la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump. En el caso de Al Gore fue 500,000 y ya era escandaloso. Pero aquí ¿qué puede pasar? No puede pasar nada en términos, pues es la Constitución de los Estados Unidos. Está el tema del recuento en 3 estados, ¿no? Pero no va a cambiar de manera sustancial. Estaban votos que no se habían contado, recuentos, estados que no habían cerrado, como Michigan. Todavía un día antes el número estaba alrededor de 1.5, el que tenía CNN. El de ayer, este fue el martes, ayer miércoles ya eran 2 millones. Se sabía que iba para allá, se sabía que iba a ser cada vez más abierto, pero como bien dices, no hay nada que hacer. Pero eso también es lo que tiene la gente en las calles. Claro, ¿no? pero es decir, es que fíjate, ganar por casi 2 millones de votos y no ganar la presidencia. Así es la paradoja del sistema, ¿no? Así es, que en principio estaba pensado de esa manera, para que, digamos, esto que se consideraban turbas de gente que eventualmente se les diera el voto no tuvieran todo el control sobre una elección. Bueno, da la impresión que en tiempos democráticos como los que tenemos hoy... Están fuera de la base. Se está revirando como argumento, pero sí te genera un clima social que yo creo que es lo que habría que describir ahora en Estados Unidos, y también es parte de estos foros en los que se está analizando qué pasó, y se ve que es lo que les preocupa más, el tema de la polarización, no de la división social, que eso existía, pero si lo ves en la revisión de variables demográficas, de opinión, parecen 2 países, un país azul y un país rojo. Así, ¿no? absolutamente. De hecho, un artículo muy interesante ayer del Washington Post se titula ¿Cómo sobrevivir la fiesta de Thanksgiving, que soy, después de la elección? Y entonces te da 5 opciones, ¿no? Primera opción, no vayas, ¿no? Es decir, si ya sabes que tu familia votó dividido, no vayas, y ya conozco algunos casos. Segunda opción, bebe. ¿No? Bebe y ya ves al final. Al final todos somos amigos. ¿Qué pasa? Tercera opción, ignora, ¿no? Deja pasar, no. Tercera, sé fraterno, ¿no? Y la cuarta, que es ¿no? Ya la que dejan como última, ya da la batalla. O sea, no bebas, siéntate y vámonos sobre el pavo y contra el que esté en contra. Está muy interesante porque en todas las entrevistas sugieren como gente que seas demócrata es decir, los republicanos todos parecen en alguna actitud un poco burlona, ¿no? Porque no vean cómo tenemos razón, y los demócratas sugiriendo es que si no decimos nada es aceptar esto. Claro. ¿No? Que es lo que les preocupa a ellos, que hay rompimiento ya de diálogo a nivel familiar. Y creo que lo más parecido que hemos tenido en México fue 2006, cuando tuvimos una elección muy cerrada, muy contendida, y había pues una parte de la familia claramente a favor del candidato López Obrador y otra de Felipe Calderón. Pero en Estados Unidos es todo un tema porque, pues sí, o sea, lo que dicen los números es que y esto es irónico decirlo, no es que Trump haya dividido al país, el país estaba dividido, él simplemente fue el activador de algo que ya estaba ahí, y cuando lo ves en números es impresionante. Nunca habías tenido esta diferencia de voto por edad, voto por partido, voto por raza y por opinión. Sí. Oye, bueno, hay muchas cosas que platicar, porque también otra cosa que te quería preguntar, y que ya desde las 7:06 y tantos. Como hiciste tu tarea, yo hice la mía. Ah, sí. A ver, nada más rápido, muy rápido para que podamos entrar, porque veníamos de la nota ligada con el tema de las mujeres y no lo quiero por ningún motivo perder. Pero
Esa ¿qué Medición. Sí, es un trabajo de Lorena Becerra que me parece que está muy interesante. ¿No lo viste medio forzado? Bueno, lo que es un poco extraño es que no tiene ningún artículo atrás de eso. O sea, Está más de encuesta y ya. y si buscas en páginas Sí, no interiores, hay. buscas en internet, no hay nada más que ese cuadro, Sí. ¿no? Que es extraño. Regularmente las mediciones te sirven para elaborar un texto, hacer Bueno, una hay que decir de qué hablamos. una Hablamos reflexión. de Sí, la, perdón. de la encuesta hoy de Reforma, que De viene en su Reforma. portada, en donde coloca a políticos contra empresarios, ¿por quién votaría la gente? A partir de lo que pasó en Estados Unidos, y así lo sugiere. Es un trabajo de Lorena Becerra que creo que está reposicionando muy bien al diario Reforma en términos de mediciones, entrando otros temas que no son necesariamente solo electorales. Este es electoral, pero pasa por una variable de el tipo de candidato, ¿no? Interesante, eso lo hemos visto incluso en mediciones en vivienda. Esta es telefónica, como bien señalaste, hay que decir que tiene un sesgo, 50% de la gente que tiene línea en su casa, porque todavía no está muy sofisticada nuestra tecnología. Más que sofisticada, es complicado hacer todavía entrevistas por celular. Bajo ¿Los esa nombres se sugieren? Sí, lo dice arriba, claro. que es telefónica, dice los nombres sugeridos son a partir de las preferencias que el Grupo Reforma ha medido Claro, entonces tienen una base. Sería difícil que alguien te diera de manera espontánea esos porcentajes, ¿no? Sí, no. Entonces el orden básicamente responde a conocimiento de nombre, ¿no? Sí. Como hemos Es que yo dicho pensaba, aquí. por ejemplo, en el Independiente que aparece Pedro Ferriz, imagino que el Bronco tendría más presencia que Pedro Ferriz en función de que es gobernador. Fíjate pero que es otra cosa, que han ¿no? bajado sus niveles de conocimiento a partir digamos, de la elección. Fue muy presente, muy Claro, visible, y ya sé. pero si lo ves mediáticamente no ha estado tan presente a partir de ese cierto, día. es cierto. Entonces llegó a niveles de conocimiento, recuerdo, por ahí de 60, Ay, pero santísimo. para Ha un venido solo para abajo, evento, para claro. un solo gobernador, y se ha ido cayendo. Sí. Entonces tiene lógica que esté Pedro Ferriz. Y lo otro que es interesante de Pedro Ferriz es que era mucho más conocido, la gente lo ubicaba más cuando hacía su papel en medios, así que si algún día te decides ser candidato, Lo veo difícil. considera el costo en tu nivel de conocimiento porque inmediatamente bajó. Sí. Digo, el hecho también de ya no estar tan presente, ¿no? Habría otros también como Jorge Castañeda o algunos otros candidatos que entran más en la categoría de político. Es una pena Pasamos. que no tengamos más tiempo, pero bueno, pero ni hablar, pasemos eso. Pero ¿te pareció interesante el ejercicio? Punto. Muy interesante y además muy validable por otros Oye. medios, que es la gente en general, a pesar de los pesares, a pesar de los desprestigios y cuestionamientos, prefiere a un profesional, que en este caso es un político. Oye, ¿No? qué alto reconocimiento tiene el ingeniero Slim en este país. ¿eh? Ah, sí, claro. Y Reconocimiento. reconocimiento no solamente y sí. perdón, y ha mejorado su imagen sustancialmente. Claro, claro. Sí, Bueno, no sé si quiere ser candidato, pero se ve que alguien ya vio que, Yo supongo que no, pero a lo su mejor imagen alguien no cerca importa. de él sí. Sí, ¿verdad? A ver. Vamos al tema. 25 de noviembre, pues es una efeméride, ¿no? Que nosotros tomamos como excusa para ver cómo está. Primero, el nivel de conciencia que tenemos. Este primer gráfico me sorprendió mucho sobre la violencia contra la mujer. 62% del país, adultos a nivel nacional, dicen que sí somos un país machista. Honestamente me sorprendió. Sí. Yo pensé que estábamos en este fenómeno psicológico de la negación, el denial, ¿no? No. O sea, en este país 62% de los adultos considera que somos un país machista, 38% no. Ahora bien, ¿quién es el principal responsable de que en México las mujeres sufran violencia? También me sorprendió por el cambio porque tenemos dos fechas, agosto del 13 y octubre del 16. Primero se lo veía como un tema pues de las mujeres, que es interesante porque aumenta, pero a mí la buena noticia aquí me parece que es la sociedad. Claro. La sociedad sube de 37 a 49, porque bueno, algunos compartimos el diagnóstico. También el tema del gobierno baja, contrasta un poco con el último reactivo o gráfico que te voy a mostrar, pero a mí me parece que este nivel de conciencia, ponerlo en la parte social, es algo que nos corresponde a todos, me parece un dato positivo. ¿Cuáles son los rubros en los que podríamos o en que la gente identifica que hay violencia contra la mujer o a quién le afecta? Aquí las categorías son mujeres, que es el rojo, hombres, que es el azul, ambos, que es el amarillo,
Como verás, el amarillo es el que predomina. La pregunta directa es, de las siguientes situaciones, ¿cuáles considera que afectan más a las mujeres, a los hombres? Ambos. Porque claro, sí. o sea, en una configuración social, claro que hay una parte de esto que nos afecta, ¿no? Aún como hombres, pero si ves esa línea azul es muy delgada, pero en la mayor parte de las categorías se considera que a ambos nos afecta. La falta de empleo, empleo mal pagados, acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a la educación, pero en 2 categorías claramente identificables: violencia doméstica, 71% mujeres; agresiones sexuales, explotación sexual, 69% mujeres. ¿No? Es un buen dato. Me parece que es muy claro, y otra vez te habla de este nivel de conciencia. Y luego pasamos ya a una parte más testimonial, empírica. ¿Usted conoce o sabe de alguna mujer, familiar o amiga que sea maltratada física y emocionalmente? Me parece 1 de cada 3, 33% es bastante ser alto. Maltratado y emocionalmente. Que sepas. Así es, 33%. Más lo que te escondes, ¿no? Exacto, esto es, creo que sirve aquí la forma de preguntar lo que es no tú directamente, sino tú conoces a alguien, ¿no? Sí, claro. Sufra violencia intrafamiliar, 28%, sufra acoso sexual, 21%, sea discriminada por ser mujer, 13%, esta se me hace grave, o el porcentaje, esté desaparecida, 8%, fue violada sexualmente, 8%, haya sido privada de su libertad, 8%, haya sido abandonada por su condición, 7%, y fue asesinada, 6%. Que, digo, depende cómo lo quieras ver, pero no me parecen porcentajes menores, y mucho menos el primero, ¿no? Y finalmente, ya a nivel política pública, ¿qué tanto ha hecho en este caso el Estado mexicano? ¿Usted cree o no que el Estado mexicano está haciendo lo necesario para proteger a las mujeres y combatir la violencia contra ellas? ¿Ves? También hay un cambio ligero entre agosto del 13 y octubre del 16, 57 contra 64%, y los que creen que sí se está haciendo lo necesario baja de 35 a 30. Diagnóstico en general, hay niveles de conciencia altos, hay de manera testimonial un reconocimiento del problema. 2 de cada 3 mexicanos asume que somos una sociedad machista y se concibe cada vez más como un problema social, lo cual a mí me parece también una buena noticia en este nivel de conciencia. Paco Abundis. Gracias. Usted es muy bien, al Hizo la contrario. tarea ahora sí, Paco Abundis, ¿no? Muy bien, tiene 10. Buen alumno. No, pero muy interesante los números sobre las mujeres, en verdad. Claro. Hijo, qué mosaico de país somos, ¿no? Sí, y bueno, es un tema que todavía da para mucha más investigación.